Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan una semana más a este estudio bíblico. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy y el día de hoy tenemos el gusto de conversar acerca de Hebreos capítulo 5. Antes de empezar el capítulo que nos corresponde, déjenme darles una primer sugerencia. Por alguna razón, el autor de Hebreos se tomó el tiempo de hacer muchas referencias al Antiguo Testamento, de tal manera que hay por todo el libro anotaciones y referencias que yo les recomiendo en la medida que estudian Hebreos, vayan y lean, investiguen. Me sorprendió y solo las referencias de Hebreos 5 me llevaron por Isaías, Salmos, Génesis, Levítico y ayuda a plantear todo el panorama alrededor de lo que la idea que tiene el autor y lo que quiere enseñarnos. Así que, Sandy, ya sabes que una de mis películas clásicas favoritas es Regreso al Futuro, Back to the Future. Y estaba pensando mientras leía por todo el Antiguo Testamento, imaginaba qué fantástico sería hacer un viaje por el tiempo y llegar al tiempo de Levítico, cuando estos sacerdotes recibieron todas estas indicaciones. Qué tremendo, qué diferente. Nosotros estamos tan acostumbrados a la presencia de Dios, tan acostumbrados al Espíritu Santo, solo clamamos y Él nos escucha. No, en Levítico era otra historia. Levítico del 1 al 6 presenta todo lo que los sacerdotes tenían que hacer y era muy exigente. Si el sacerdote pecaba, el sacerdote tenía que hacer algo específico, que lo vamos a ver más adelante. No podía presentar un sacrificio por perdón de los pecados del pueblo, a menos que él estuviera solvente. Había una actividad, había una liturgia, algo que él tenía que hacer de manera perpetua. Y quiero iniciar con ese término para que lo anoten y lo tengan en la mente. Era una actividad perpetua que ellos no podían detenerse a hacer. Si querían estar con Dios, tenían que hacer un sacrificio para perdón de pecados. Ahora bien, el libro de Hebreos, desde el capítulo 4 hasta el 7, nos presenta a Jesús, la supremacía de Jesús como el sumo sacerdote. Después de esta actividad había sido establecida en Levítico, el pueblo de Israel lo hizo de manera perpetua, nada lo iba a detener hasta que apareciera un sacrificio perfecto. Y de eso se trata todo este capítulo, de cómo el autor presenta a Jesús como el sacrificio por excelencia que detenía esa liturgia perpetua, y más adelante vamos a ver en qué la convierte, y presenta a Jesús en ese sumo sacerdote perfecto, capaz de presentar y llevar las cargas de todo el pueblo. Entonces vamos a empezar y vamos a leer los primeros 3 versículos, si me acompañan, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3, y dice así: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otra persona en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por sus pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer un sacrificio tanto por sus propios pecados como por los de su pueblo. Este es el asunto. En todo el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían presentar sacrificio por un pueblo ignorante y extraviado. La verdad, cuando empecé a leer esto, me sacudió el pensamiento cuando leí en Levítico, capítulo 4 específicamente. Todo sacerdote que se para y pretende presentar a un pueblo delante de Dios, tiene que entender que el primer ignorante y primer extraviado es uno mismo. Llegar a esa realidad es supremamente necesario. Levítico 4 empieza diciendo: si un sacerdote ha pecado, todo se detiene. Señores, nada puede continuar. El sacerdote debe pausar, debe traer un becerro o un cordero, que son las crías menores de 1 año, y presentar un sacrificio. No podemos ir a los detalles, por favor, toma tiempo en casa y vea los detalles, es impresionante. No puedo imaginarme el hecho de que un sacerdote tuviera que hacer eso por cada pecado. Qué desagradable. Lo más cercano que yo he estado el año pasado, que nos invitaron a cazar,
Yo disfruté todo el paseo, estar en la cabaña, los disparos, todo eso lo disfruté. Nunca pensé en la última parte de la casa, que es destazar a lo que se ha casado. Eso es impresionante, tampoco voy a ir a detalles. Wow. Visualmente, en olores, es una experiencia totalmente distinta. Y eso era lo que los sacerdotes tenían que hacer para perdón de sus pecados y del pueblo. Entonces, número uno, tenían que hacer un sacrificio personal. Y creo que eso se puede aplicar a nuestra vida hoy. Si tú estás escuchando y tú eres un cristiano y tú eres un líder, tú eres un maestro, tú eres un sacerdote, primero debe existir un sacrificio personal. Primero en nuestra búsqueda debe haber una constante revisión para que si hay algo en nosotros que no está bien, tenemos que ponernos en orden, tenemos que estar solventes. Solo y hasta entonces podemos nosotros pretender presentar los pecados del pueblo cuando nosotros estamos solventes. Entonces recuerden de esa palabra, era una actividad perpetua. Cada vez que había un pecado, había que realizar esa actividad. Una vez presentado el sacrificio por mi pecado, entonces yo ya me podía dar la vuelta a decir al pueblo, traigan sus ofrendas y presentar entonces las ofrendas del pueblo para remisión de los pecados. Ahora, ¿sabes? Es bien interesante porque quizás nosotros ni siquiera logramos visualizar la importancia que era para un sacerdote cuando se presentaba el día de la expiación. El día de la expiación era un día al año. Y el sacerdote que era elegido tenía que prepararse con mucho tiempo antes y déjame decirte, asegurarse que no hubiera pecado, ¿ok? Yo no recuerdo dónde leí esto, estuve estudiando un poco y realmente es como una leyenda que se contaba entre los sacerdotes. Y era que cuando el sacerdote entraba, se le amarraba una campana y un lazo al pie, para que si entraba al lugar santo y había presencia de pecado, iba a caer fulminado muerto. Nuevamente digo, no hay nada en la palabra, ni Josefo, ni el Talmud, nada de los escritos que nos pueda comprobar. Pero sí hay algo que está escrito. ¿Recuerdas cuando los hijos de Aarón tocaron el arca? Ellos murieron. ¿Recuerdas cuando Zacarías dudó y no creyó la promesa del ángel que iba a nacer Juan el Bautista? Se quedó mudo. Claro, ¿cómo no iban a haber leyendas y fábulas entre los sacerdotes? Porque si no entraban bien, aguas que te quedas mudo, aguas que puedes morir. Entonces, el Mishnah es un documento escrito por los fariseos. Resulta que antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, había una persecución tan fuerte que los fariseos y los que pasaban la tradición oral judía empezaron a pensar, ¿qué pasa si en esta persecución todos nosotros que llevamos la educación oral morimos? Entonces ellos se dedicaron a escribir el Mishnah o Mishnah, que son los documentos en papel de toda la enseñanza oral de la Torá. Y en estos documentos hay una explicación acerca del día de la expiación que me sorprendió, porque dice que el sacerdote que había sido seleccionado para entrar toda la noche anterior, para evitar que cometiera algún pecado sin intención, tenía que pasar despierto, parado toda la noche. Y tenía un grupo de sacerdotes con él para que si lo empezaban a ver que quedaba dormido, le chasqueaban y le decían, Rabí, despiértese, camine para que se pueda despertar con el frío del suelo. Entonces, qué interesante porque presentarse a la presencia de Dios era en el Antiguo Testamento y debe ser ahora una responsabilidad. Debemos presentarnos para estar solventes y para presentar los sacrificios de gratitud a Él por todo lo que hace por nosotros. La verdad es que Hebreos se centra en presentarnos a Jesús como el sumo sacerdote. Y este título viene directamente dado por Dios el Padre. No fue algo que Jesús se impuso a sí mismo. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 4 en adelante, voy a leerles, dice, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Versículo 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En este fragmento del capítulo podemos encontrar varias verdades interesantes y profundas. La primera de ellas, como venía hablando Luis, el sacerdocio. Jesús se presenta en Hebreos como el sumo sacerdote. Es un nombre más que tenemos para Jesús, aparte de que le podemos llamar el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el amigo de pecadores. Hebreos nos lo presenta como el sumo sacerdote y nos hace ver la diferencia que hay entre el sacerdocio de Jesús al sacerdocio del Antiguo Testamento, principalmente porque, como explicaba Luis, el sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía que cumplir un montón de rituales y el más tal vez central y tremendo de todos era tener que sacrificar un cordero en el altar para la expiación de pecados. Jesús viene y se viste del sumo sacerdote, pero ya no hay que traer este cordero al altar, ya no hay que traer un animal para sacrificarlo allí, porque Jesús mismo va a ser el sacrificio vivo. Él mismo va a ser el cordero inmolado. Esta es la diferencia mayor, por eso Él es el sumo sacerdote. Esta palabra de sacerdote implica 12 principios o significados principales, llamémoslo así. El primero de ellos, el sacerdocio, significa que es mediador. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios, Jesús viene y toma la posición de ser el mediador entre nosotros y el Padre. Esa es una de las razones por las cuales Jesucristo muere en la cruz. Jesús no solamente se derrama en la cruz para librarnos a nosotros del pecado, sino que su misión es unirnos al Padre nuevamente. Así que Él cumple perfectamente la función de sacerdote. El segundo significado de sacerdote es santo y apartado para una misión. Definitivamente Dios el Padre decidió que Jesús viniera y tomara la forma de hombre para cumplir la misión de llevar el pecado de todo el mundo, entregarse como el cordero inmolado, dar su vida en la cruz y librarnos a nosotros de la muerte eterna, pero a la misma vez abrir el camino de unión con el Padre que nos había obstaculizado el pecado. Esa es una de las primeras cosas que vemos en este segmento, el sacerdocio. La segunda cosa que nos muestra es la naturaleza humana de Jesús. En el versículo 7 inicia diciendo, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Lo que está haciendo ese segmento es enfatizando el momento mismo en que Jesús nace hasta su muerte. Jesús toma la figura de hombre, entra en la naturaleza humana, siendo Dios, es hombre a la misma vez, y entonces experimenta todas las debilidades no pecaminosas de la naturaleza humana. Jesús empieza a experimentar lo mismo que tú y yo, el dolor del crecimiento, el hambre, la sed, el cansancio. Enfrenta también la tentación y la persecución. Jesús toma la postura de hombre y vive nuestras mismas debilidades, lo que lo hace ser capaz de podernos comprender en todo momento. Él se despoja de su naturaleza divina y adopta naturaleza humana para vivir al igual que nosotros o experimentar nuestras debilidades. Aunque Él nunca pecó, experimentó lo mismo que tú y yo, por eso nos va a comprender en todo momento. La tercera cosa muy importante que nos menciona es la obediencia, porque dice allí que Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y de repente nos podemos poner a pensar cómo el Hijo de Dios tiene que aprender obediencia. Si lo miramos desde el lado de Dios, o sea, Él siendo Dios, pues Dios no necesita aprender a ser obediente. No, no me imagino a Dios haciendo berrinches, ¿verdad? O siendo desobediente. No, no aplica. Dios siendo Dios era santo y era perfecto. Él no tenía nada que aprender porque Él era Dios. Pero a la hora de tomar su naturaleza humana, ahí es donde Jesús tenía que aprender lo que le implica al ser humano luchar con tantas cosas para rendirse en obediencia al Padre. Jesús nos modela allí que Él, aunque era Dios, no pretendió hacer su voluntad,
sino que Él vino y en obediencia se sujetó al plan divino. Jesús fue elegido sumo sacerdote para ser mediador y para cumplir una misión, y esa misión implicaba sufrimiento. No era una misión sencilla, pero Jesús no pretendió evadir ese sufrimiento físico, sino Jesús por encima de ese sufrimiento anhelaba hacer la voluntad del Padre. Y aunque en muchos momentos la gente puede interpretar que Jesús en el Getsemaní estaba queriendo huir del dolor, cuando le dice al Padre, quita de mí este momento, quita de mí esta copa, pasa de mí este tiempo, o que en algún momento Jesús en una manera cobarde estaba queriendo evadir el dolor de la muerte, lo que realmente Jesús estaba clamando era la victoria sobre la muerte. Jesús no estaba evadiendo el sufrimiento de la cruz o el morir en sí. Jesús lo que le estaba clamando al Padre era, Padre, hazme vencer la muerte. Hazme vencer la muerte, que no quede yo atrapado en las cadenas de la muerte, sino que yo venza la muerte. Y la Biblia dice ahí en ese versículo, y Dios oyó. Dios oyó la súplica de Jesús, por eso Jesús venció la muerte y resucita. Ahí nos damos cuenta que Jesús no estaba orando por el sufrimiento físico, sino que Jesús oraba para vencer la muerte y que el Padre realmente le diera el privilegio y la victoria de caminar por encima de la muerte a través de la resurrección. Así que tenemos tres cosas bien importantes: el título de sumo sacerdote, la naturaleza humana que Jesús nos vino a modelar haciéndose hombre para vivir nuestras mismas debilidades, y la obediencia que estuvo por encima de esas debilidades y que se sujetó a la voluntad del Padre. Sandy, lo que acabas de mencionar me recuerda algo que leí que me gustó mucho. Cuando se dice Jesús, Hijo de Dios, se presenta esa paradoja maravillosa, Jesús el hombre físico que fue tentado en todo, y la parte de Hijo de Dios es Jesús el divino. Tenía esas dos naturalezas que creo que podría poner locura en la mente de cualquiera si tratamos de razonarlo, explicarlo o quizás entenderlo. Pero Él vino como Hijo de Dios, Filipenses 2, dejó su posición siendo igual a Dios y se humilló haciéndose como uno de nosotros. Y lo mejor es que nos vino a demostrar que aun siendo como nosotros, Él pudo vencer toda tentación. Jesús fue perfectamente moral, espiritualmente perfecto, moralmente perfecto. Fue en todas las áreas, Jesús fue perfecto, no pecó. Por eso se constituyó el sacrificio perfecto. Ahora, Sandy, viaja conmigo otra vez a Levítico. Piensa un momento. Además del desafío de los sacerdotes, piensa cuál era el desafío de la gente. Una vez más, eran ignorantes extraviados. Me quedaron esas dos palabras del comentario. ¿Pero por qué? Mira, en ese entonces no podían leer, no podían escribir, no tenían los textos. Eran ignorantes, en ese entonces no tenían excusa, ¿ok? Extraviados, eso sí hay que cuestionarlo, pero hoy día eso sí puede ser una pregunta para nosotros. ¿Estaremos caminando en ignorancia? ¿Estaremos caminando extraviados ante todo el conocimiento que tenemos, ante la maravillosa gracia de tener acceso directo al Padre y la presencia del Espíritu Santo que nos rodea? Ahora bien, resulta, Sandy, que hay una parte muy importante, y es que lo que dijiste de Jesús, Él jamás lloró por cobardía o por temor a la muerte. Él en el Getsemaní fue su momento de rendirse y entregarse. Ya se había rendido viniendo como hombre, pero se entregó 100%. Y ese fue el momento clave en su vida. Quiero decirte un par de comentarios similares. Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, originario de Londres, cuando él empezó a predicar, llegó un momento cumbre donde empezó a tener mucho éxito. Su gracia al enseñar y era diferente, su originalidad, pero empezó a ser muy criticado. Criticado por todos, no solo por la prensa secular, sino aún por la prensa de la iglesia. Así que llegó a un punto donde la historia cuenta que Carlos Spurgeon se sentó y le dijo: Señor, tú renunciaste a todos tus méritos por mí. Entonces yo a partir de hoy depongo todos mis méritos por ti. Y no me importa lo que digan de mí, solo lo que digan de ti. A partir de ese día,
A él ya no le importó ninguna crítica, ya no le importó ningún nombre o de la manera que lo señalaran. Lo llegaron a señalar payaso del púlpito, sensacionalista, un montón de términos. Y al pasar los años y al tiempo de hoy, Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. El día que él decidió morir a sí mismo fue el día que determinó su éxito. Muy parecido a lo que hizo Jesús, muy parecido en su posición de hombre, entregar y renunciar todos sus méritos. Lo mismo pasó con Billy Graham alrededor de los 1960. Él empezó a tratar de hacer cruzadas acá en Estados Unidos, unir a la iglesia, fortalecer al cuerpo de Cristo, y empezaron a tacharlo de ecuménico, de doctrina torcida, antibíblica. Y bueno, ahora podemos saber que cuando él renunció a sí mismo, ahora conocemos a Billy Graham como uno de los mayores evangelistas que ha estado en todo el mundo, y creo yo que ha sido el evangelista que ha tenido más influencia en los presidentes de Estados Unidos. No ha habido otro evangelista así. Entonces, volvamos a Hebreos 5 y llegamos a un punto cumbre, un punto clave, y quiero que lean conmigo el versículo 9 y 10, y dice así: de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo primero que quiero decir de acá es que qué tremendo, Jesús vino, vivió, nunca pecó. Entonces, Levíticos 4 establecía que el sacerdote debía de hacer un sacrificio primero por él mismo. Jesús no necesitó eso. Jesús no tuvo pecado. Jesús era el sacrificio perfecto. Por eso se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no necesitó hacer nada por él mismo. Él ya estaba solvente delante del Padre. Entonces, cuando él se presentó a la cruz, él hizo el último sacrificio necesario. Nos dio la salvación eterna. Ahora sí, recuerden el término que les dije al principio. ¿A qué actividad perpetua que tenían que hacer? Fue irrumpida, detenida, anulada por esta salvación eterna dada por el sacrificio perfecto, por el sumo sacerdote, por el Cordero de Dios, Jesucristo. En ese momento ya no era necesario continuar con esa actividad que era perpetua. Se cambió la historia. La historia misma se mide y los años se señalan de acuerdo al sacrificio de Jesús en la cruz, de acuerdo a la muerte y resurrección de Jesús. Ahora entonces nosotros tenemos ese mismo privilegio que el Señor Jesús nos regaló. Ese privilegio que tenemos que valorar y atesorar. Que aunque nosotros, la realidad es que nosotros pecamos todos los días. Pecamos de palabra, pecamos de pensamiento, pecamos en las intenciones en nuestro corazón. Pero qué maravilloso es pensar que no necesitamos ir a viajar a Levítico 4 y volver a tener que presentar sacrificios. Yo no sé cuántos sacrificios tendríamos que presentar cada día si realmente se leyera cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada intención. Con Jesucristo tenemos la libre entrada al Padre, el perdón de los pecados. Ahora eso no es una licencia para vivir como querramos. Y así termina el versículo 9. La fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahí ese último es bien interesante. Porque si bien vivimos en la época de gracia, hay un determinante y es nuestra vida de obediencia a la palabra y al Señor. No es que el Señor nos salva, aceptamos a Cristo y luego yo puedo seguir viviendo como se me dé la gana. No puedo. Yo necesito vivir en obediencia a sus lineamientos, en obediencia al sacerdocio que Él nos da y que nos regaló a través de su muerte en la cruz. Ahora bien, los sacrificios que se hacían en Levítico solo cubrían los pecados. El sacrificio perfecto que hizo Jesús quitó el pecado, que quita el pecado del mundo, elimina el pecado del mundo. No había otro sacrificio antes que tuviera la capacidad de hacer eso. Y termino con este pensamiento. 1 Pedro 1:22 nos enseña que nos purificamos en la medida que nosotros obedecemos su palabra. Y Efesios 5 también habla acerca de cómo Cristo santifica a la iglesia a través del lavamiento
de su palabra. Entonces, es tan importante mantener ese equilibrio, que somos salvos porque Cristo nos dio esa salvación eterna. Ujú. Pero es importante que nosotros nos mantengamos constantemente purificándonos con la palabra y manteniéndonos solventes. Y el minuto que nosotros cometamos un error, abogado tenemos ante el Padre, que es Jesucristo, que intercede por nosotros, a quien podemos pedir y Él nos perdona y nos devuelve a esa posición de solvencia delante de nuestro Padre. Wow. Estamos entrando ya al versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos y vamos a entrar en una sección donde los siguientes 4 versículos hacen un pequeño giro, llevándonos a un tema muy importante que es la madurez. Y quiero que los leamos, y cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Tal vez pasaba solo antes, no pasa ahora. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes o tardos espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Este es un giro muy enriquecedor porque estos 4 versículos nos llevan a una realidad muy fuerte y es el concepto de la madurez. Él está diciendo en este inicio de capítulo, hay muchas cosas que quiero enseñarles, pero ustedes son tardos. Eso quiere decir perezosos. En la otra versión, que es la que les leí, la Nueva Traducción Viviente, dice torpes. Es que no están preparados y tal parece que no escuchan. Hace tanto que deberían estar enseñando. Esto es muy importante porque el sacrificio de Jesucristo es para salvación. En el mismo momento en que aceptamos ese sacrificio vivo, nosotros iniciamos una carrera, que es la carrera del cristiano. Y no corremos simplemente dando batazos al aire, sino que el Señor espera que nosotros hagamos honor a ese sacrificio y corramos en la búsqueda de crecimiento. No podemos quedarnos bebés espirituales, que es lo que habla aquí. No podemos todo el tiempo esperar tener leche espiritual y esperar que sean otros los que nos enseñen y nos expliquen todo. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura en este momento? Tenemos que ir a madurez y la primera cosa que nos plantea es, debiendo tú estar ya enseñando, no lo haces. Hay un crecimiento que viene a través de nosotros aceptar el desafío de enseñar a otros. Pero es una realidad que yo no puedo realmente lanzarme a enseñar cuando yo no he hecho vivas las escrituras en mi vida. Si hay verdades de la palabra que todavía no están en mí, yo realmente no estoy desafiado a enseñarle esa verdad a nadie. Es hasta que la revelación de la escritura viene y realmente yo abrazo el deseo de salir de la ignorancia espiritual y crecer en madurez y prepararme para las verdades profundas de Dios, que yo anhelo en mi corazón ir y dar de lo que Dios me ha dado en abundancia. A medida que yo enseño voy a traer crecimiento. Y era indiscutible que en este momento se caracterizaba al pueblo por la inmadurez. No eran capaces de comprender lo que realmente se les estaba enseñando, las verdades que se estaban revelando del sacerdocio de Cristo, de la función de Cristo, de su propósito, no estaban pudiendo ser digeridas por el pueblo en ese momento por varias razones. La primera de ellas es que no querían dejar su zona cómoda. Y eso es algo que hasta el día de hoy nos pasa. Muchas veces no podemos entrar en el conocimiento de una verdad bíblica porque estamos cómodos donde estamos y no queremos asumir responsabilidades. Adquirir el hábito de enseñar a otros requiere de responsabilidad, requiere de compromiso. Es más fácil quedarnos cómodos y que alguien nos dé, siempre nos llenen, nos llenen, nos llenen. Pero esta cultura nos está modelando eso mismo, está diciendo, ellos estaban cómodos, estaban aferrados a sus tradiciones. Y eso les impedía entender la verdad de Cristo. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo.
con la palabra podemos aferrarnos tanto a tradiciones o a costumbres que en lugar de impulsarnos a crecimiento nos detienen, nos estancan o nos hacen ciegos realmente a la verdad de Cristo. Y por último es que en la cultura en ese momento no quería dejar las mezclas culturales. Y igual sucede en nuestros tiempos hoy. Definitivamente el crecimiento y la madurez viene y va a implicar en cierto momento separación. O sea, no podemos seguir en lo mismo con las mismas personas y en los mismos lugares. En muchos momentos, realmente el crecimiento, si yo lo quiero, si quiero crecimiento espiritual, voy a requerir de apartarme de muchas cosas que la cultura ve como normales o que quiere imponer. Eso creo que lo vivían en el tiempo de antes, igualmente ahora. Al fin de crecer hasta ser cristianos adultos, nosotros debemos buscar eso. ¿Cómo yo puedo crecer para ya no ser un bebé espiritual, sino realmente ser un adulto? Hay dos preguntas claves, porque realmente nosotros tenemos que mirar hacia dónde vamos. ¿Estoy siendo un bebé? ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo conociendo la palabra? ¿Cuánto de mí todavía está en pañales y biberón? La pregunta primera ¿es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en su trampa? Vale decir otra vez, ¿es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en su trampa? Porque hay una tradición que dice siempre, caí en pecado. Y eso hace ver como que la tentación andaba escondida en algún lugar y tú estabas inocente y de repente la tentación vino, te puso zancadilla y caíste en pecado. Y es una mentira, no funciona así. Realmente nosotros somos conscientes que la tentación está rondando y nos ronda por mucho tiempo. El que está madurando espiritualmente empieza a desarrollar discernimiento y entendimiento. Y entonces percibe la tentación y no está cómodo esperando hasta caer en el pecado para luego decir caí en pecado. Sino que el maduro discierne la tentación y huye, se aparta, se rodea correctamente. Sandy, tal vez conviene decir algo que estaba hacia el final del capítulo, pero creo que va con lo que estás diciendo. En la medida que un cristiano madura y se sumerge en la palabra, se despiertan, se desarrollan los sentidos espirituales. Así como nosotros tenemos sentidos físicos, el sentido de la vista, el oído, también hay sentidos espirituales. El Antiguo Testamento dice que se despierten mis oídos como los oídos de los profetas, ¿sí? Que abre mis ojos para ver. Entonces, la madurez y el crecimiento, el pasar de la leche al alimento sólido, incluye que se activan esos sentidos espirituales. Entonces van con lo que dices. Uno está caminando y uno tiene la habilidad de percibir cuando viene una tentación y ya es decisión de uno si sigue caminando o toma otro camino. Ahí entra también a ser elemento importante lo que nos modeló Cristo y es la obediencia. Porque muchas veces percibimos la tentación y sabemos que nos tenemos que alejar de ahí. Lo sabemos, pero muchas veces no obedecemos. No obedecemos esa campanita del Espíritu y decidimos seguir caminando en lo que estamos, decidimos seguir avanzando y no prestamos atención a esas alertas de la palabra. Hay otra pregunta que te quiero hacer y dice, ¿puedes distinguir entre el correcto uso de la escritura y el errado? ¿Puedes distinguir entre el correcto uso de la escritura? Eso sí que es importante. Cuando nosotros adquirimos profundidad en la palabra y madurez, vamos a desarrollar lo que estás diciendo, los sentidos que nos hacen discernir el correcto uso de la escritura. Y en este tiempo eso es demasiado importante porque vivimos un bombardeo de cristianismo mezclado por todo lugar, muchos levantando diciendo diferentes tipos de verdades y aún se están desarrollando nuevas interpretaciones de la Biblia o nuevas versiones modificadas de la Biblia. Y si tú y yo no somos realmente afinados en nuestros sentidos para discernir el correcto uso de la escritura, pues vamos a ser confundidos como niños pequeños. Creo que es muy importante que anhelemos la profundidad de Dios, que anhelemos el alimento sólido. Yo no sé si has visto a los bebés, pero es muy interesante que el bebé cuando está antes de que se puede sentar, toda esa parte que está solo acostadito, él toma la leche feliz. Pero una vez que el bebé se sabe sentar, lo primero que hacemos es que lo sentamos en una silla de comer y el bebé empieza a ya no querer solo leche, empieza a querer la comida que ve en los platos de los que están alrededor. El bebé dice, ya no más solo leche, yo quiero eso que está allí. Y empezamos a darle papillas y cositas suaves que él puede comer para que su organismo se empiece a preparar para digerir el alimento.
No le damos de un solo frijol con chicharrón Ujú. porque de seguro su sistema lo va a rechazar y se va a enfermar. Lo empezamos a preparar. Suceden las dos cosas. Hay un anhelo del bebé por el alimento, un deseo de comer otra cosa que no sea solo leche. Y luego también hay una intención de los padres en capacitar ese sistema digestivo para que funcione bien en el momento que se le da el alimento totalmente sólido. Y son los mismos elementos espirituales que nosotros debemos buscar. Debe haber un anhelo en nosotros de ya no tener más biberón, de llegar a una etapa de decir, ya no quiero leche, yo quiero alimento sólido y quiero pagar el precio de esto y quiero preparar mi sistema digestivo espiritual. Porque muchas veces el cristianismo moderno anhela avivamientos, anhelamos los milagros, anhelamos profundidades, pero no nos preparamos para ellas. Y cuando vienen las verdades de la palabra o la palabra nos confronta, no estamos listos para ellas, no estamos listos para digerirlas. Les voy a leer 9 opciones que son muy importantes y si tienes dónde anotarlo, anótalo porque son muy valiosas para ver y evaluarnos a nosotros mismos si estamos dentro del grupo de los maduros o dentro del grupo de los inmaduros. ¿Listo? Número 1, el maduro adquiere compromiso para enseñar a los demás en lugar de ser solo enseñado. Número 2, el maduro deja lo superficial para ir a lo profundo. Número 3, el maduro hace una autoevaluación en lugar de estar todo el tiempo autocriticándose. Número 4, el maduro busca la unidad en lugar de estar metido en el chisme y la división. Número 5, el maduro anhela los retos espirituales, no solamente busca entretenimiento. Número 6, el maduro hace un estudio verdadero y profundo de la palabra en lugar de abrazar el aburrimiento de la escritura. Todo me aburre, no. Busca el estudio verdadero y profundo. Número 7, el maduro tiene una fe activa en lugar de apatía. Número 8, el maduro desarrolla confianza en lugar de desarrollar temor. Y por último, número 9, el maduro se evalúa a sí mismo a la luz de la palabra. No se evalúa a sí mismo a la luz de sus sentimientos y sus emociones. Esas 9 cosas son unas muy buenas pautas para nosotros evaluarnos a nosotros mismos y mirar en qué nivel de madurez estamos. ¿Realmente estamos listos para todo lo que Dios quiere revelar a nuestro corazón? ¿Estamos listos para la verdad de Cristo completa o estamos todavía aferrados al biberón? Qué tremendo, porque si ponemos a pensar, Sandy, qué tan maduros estamos caminando, qué tan maduros somos. Yo creo que en general vale la pena que todos nos revisemos internamente. Y si viajáramos por el tiempo a Hebreos, lo que el autor de este libro leyó, discernió, observó en este pueblo, era que un pueblo que había iniciado en Cristo, Ujú. tenía el conocimiento de la palabra, pero que había decidido de manera personal no crecer, no ir a más. Y es que seamos francos, crecer es complicado, madurar requiere un esfuerzo, no es fácil. Y me encantó la imagen que hiciste porque aun cuando los niños lo ven comer a uno, ellos tal vez ya tomaron su biberón, ya tomaron la lechita, pero cuando ellos te ven comer, ellos te siguen el tenedor a la boca y uno está como, ay, quisiera darle de comer. Mm. Y bueno, creo que esto no es la ilustración más agradable, pero todo papá sabemos que mientras el niño toma leche, es maravilloso cambiarle los pañales. Cuando ese niño empieza a comer papillas, es terrible cambiarle los pañales. Crecer es sacar de la comodidad. Crecer implica esfuerzo. Mm. Crecer y madurar implica que yo decido, anhelo desde mi interior el alimento para crecer, ser más fuerte y alcanzar más. Quiero terminar leyéndote el versículos 12 y 13 para darte 4 filtros acerca de la inmadurez espiritual. Vamos a ver el polo opuesto de lo que dijo Sandy. Y la verdad, esos 4 filtros me confrontaron mucho y creo que Mm. sería tan importante que cada uno tomemos el tiempo de pasarnos por esos filtros de manera constante. Lean conmigo Hebreos 5:12, dice así:
Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan la leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es solo para los que son maduros. Entonces, esta es la situación. Cuando nosotros nacemos, no tenemos dientes y está recién nuestro cuerpo formándose. Entonces es necesaria solo la leche. Eso tiene todos los nutrientes y no necesita un proceso de digestión. Pero conforme vamos creciendo, tenemos dientes y nuestro cuerpo ya tiene otras demandas, necesita otros nutrientes. Entonces ya necesitamos la comida sólida, ya necesitamos usar esos dientes, ir por el proceso normal de digestión para poder crecer. Entonces, eso implica la madurez espiritual. Quiero cerrar con estos 4 filtros. El primer filtro de la inmadurez espiritual es la incapacidad de comer un alimento sólido. Algunos asocian la leche como la obra de Cristo aquí en la tierra, cuando nació, creció, sus enseñanzas, la muerte y resurrección. Y el alimento sólido a la obra que Cristo está haciendo hoy en día desde el cielo, la obra que está haciendo hoy. Entonces, en términos sencillos, muchas veces cuando venimos a Cristo, recibimos las enseñanzas básicas, lo que llamamos nuevos comienzos. Pero no podemos quedarnos con el conocimiento de nuevos comienzos. No podemos estancarnos ahí y decir, aquí estoy feliz, no quiero crecer. Ese no es el propósito de Dios. Cualquier papá que no ve crecer a su hijo después de 10 años va a estar con el pediatra. ¿Qué pasó? Ni va a dejarlo a 10 años, pero cualquier papá se preocupa si un niño no crece. Entonces, número uno, ¿será que yo...? No solo los papás se preocupan, los niños mismos. Yo creo que la mayoría de nuestras casas tiene alguna pared marcada con lineecitas porque los niños anhelan crecer y todo el tiempo están desesperados por ver si están más grandes. Y se frustran si el lápiz se marca en el mismo lugar. O sea, miran la pared y están anhelando el crecimiento. Así como el papá lo anhela, realmente hay un deseo de la misma personita del niño de buscar ese crecimiento. Entonces busquemos crecer, está bien. Bueno, ya leímos los libros más fáciles de leer de la Biblia. Bueno, hay que ir a leer un poquito los que son más fuertes, los que nos requieren más estudio. Tenemos que crecer y descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Segundo filtro es la incapacidad para compartir. Por excelencia, la primera palabra, de las primeras palabras que los niños dicen es mío, mío, mío. El compartir para un niño es casi imposible. Para un niño cristiano también. Déjenme decirles, no todos tenemos el llamado a enseñar, no todos tenemos el llamado a predicar, pero todos tenemos el llamado de compartir a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Una seña de la madurez es que voy a tener en mi interior el deseo de hablarle a otros de la obra que Cristo está haciendo en mí. Eso me sacudió, Sandy. La pregunta es, ¿qué tanto yo le hablo a otros de la obra que está haciendo Cristo en mí? Eso demuestra mi madurez, mi crecimiento cristiano. El tercer filtro es indolencia hacia la palabra. Me impactó eso, que oímos la palabra y no sentimos nada. Es aburrida. Es como, no, el pastor hoy, le faltó al pastor hoy, la prédica no estuvo como muy buena. Eso es indolencia a la palabra. Que yo escucho la palabra, nada quebranta mi corazón, nada me llena, no me satisface, es porque interiormente yo todavía soy inmaduro y no puedo discernir y extraer de la palabra que da el pastor lo que el Espíritu quiere hablarme a mí el día de hoy. Y por último, la inexperiencia en la palabra. Una de las características es que los bebés se echan todo a la boca. Los cristianos inmaduros se echan todo a la boca. Todos los youtubers, todos los libros, los programas de radio, ni siquiera se dan cuenta o se toman el tiempo de revisarlo en la palabra si es una doctrina verdadera. Todos se lo echan a la boca. Entonces, Hebreos le está hablando, el autor le está hablando a un pueblo y les dicen, pueblo, pongan atención. Esto sucedió con Moisés y un pueblo que no tenía discernimiento espiritual. Le estaba hablando a un pueblo que estaba en el riesgo de llegar a hacer lo mismo, de perder la promesa de Dios y no alcanzar la tierra prometida por no desarrollar ese discernimiento espiritual. Es bien valioso estos 4 filtros y también el darnos cuenta que estos 4 filtros están determinados por una palabra superpoderosa: decisiones.
Creo que una de las maneras para realmente medir nuestra madurez es las decisiones que nosotros tomamos. Nuestras decisiones van a determinar nuestro crecimiento. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede obligarte a crecer tampoco. Son decisiones. Yo decido levantarme y decir, ya no quiero más este nivel, quiero más. Yo decido si me duermo y hasta tarde o si me levanto temprano por más de la palabra. Yo decido si solo me conformo a leer un versículo o si quiero profundizar la escritura. Yo decido si quiero realmente ser solo oidor o un hacedor. Yo decido compartir porque yo puedo tener el anhelo y estar orando, Señor, yo quiero compartir, yo quiero compartir, yo quiero compartir, pero si nunca lo hago, tengo que tomar el paso, tengo que un día decir, lo voy a hacer y hacerlo. Entonces llegamos al final y realmente es importante darnos cuenta que la vida del cristiano no es estática, no es estática. Estamos en una carrera y se trata de avanzar. Y podemos decir, bueno, si no avanzo, pues por lo menos me quedo en el mismo lugar, pero no es verdad. Si todo está avanzando, realmente no hay estancamiento, sino que estás retrocediendo tú que te quedaste sin avanzar. Somos llamados a avanzar, somos llamados a apropiarnos de las bendiciones de Dios. Lo que sucede tristemente es que la mayoría, la multitud, la mayoría de cristianos están en el término medio. No están ni en Egipto ni en Canaán. Están entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Están entre que sí quiero, pero no quiero. Están entre que he aceptado a Cristo, pero todavía no gozo de la vida nueva y la plenitud en Él. Entonces, el reto definitivamente es hacernos esta pregunta. ¿Vivimos nosotros a medio camino? ¿Estamos a medias? ¿Somos entre que sí y que no? ¿No nos decidimos realmente por la plenitud de Cristo? Porque lo que el Señor está diciéndonos en este momento es, yo te he llamado, yo soy tu sumo sacerdote, yo he pagado el precio por ti, yo derramé mi vida por ti, yo estoy dispuesto a revelarme a tu vida, pero yo requiero que tú anheles el alimento, que tú anheles acercarte a mí, que ames la escritura y quieras profundizar en ella, que te apartes de la cultura y decidas marcar una diferencia en tu vida para luego ser luz a otros de una manera efectiva. No podemos estar dejando atrás Egipto, pero realmente nunca entrando a la tierra prometida. O peor aún, caminando nuestra carrera hacia la tierra prometida, pero mirando hacia atrás, anhelando Egipto. No se puede. Es tiempo de tomar decisiones y correr hacia el cambio. Mira tus áreas personales, mira qué cosas Dios te está hablando hoy y qué cosas Él está pidiendo que tú cambies, que tú madures, que tú te ensanches, que crezcas. Porque en aquellas cosas que Él te esté hablando, solo quiero decirte con todo mi corazón, obedece y toma acción. Porque Dios quiere revelarse a tu vida en una manera distinta y necesitas estar listo para digerirlo. Así que les agradecemos este tiempo que han estado con nosotros. Quiero terminar con una oración. Les recuerdo que los siguientes 2 capítulos, el autor todavía nos describe un poquito más la función de Jesucristo como el sumo sacerdote, pero quiero hacer una oración. Tal vez tú has estado escuchando estas palabras y tú has vivido como en la época de Levítico. Tal vez tú has estado haciendo cosas pensando que eso te va a hacer salvo. Tal vez has estado haciendo actividades pensando que eso te hace agradable delante de Dios. El único sacrificio perfecto y eterno es Jesucristo. Quiero hacer una breve oración para que tú recibas ese regalo y recibas la salvación eterna a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Di conmigo, Padre Celestial, recibo este día esa salvación obtenida por Jesús en la cruz. Limpia todo pecado y preséntame solvente y ayúdame a vivir esa nueva vida. Y para ti que ya estás en Cristo, quiero dejarte este desafío. Es importante que anhelemos crecer, que anhelemos salir de la leche espiritual a buscar la vianda, el alimento sólido, que no nos detenga, que podamos anhelar la palabra, compartir a otros y lograr alcanzar el llamado personal que el Señor tiene para ti. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana estudiando el siguiente capítulo de Hebreos.
Que Dios les bendiga. Bendiciones.